Hola y bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar lo que es un gas real, por qué la diferencia entre un gas real y un gas ideal y el factor de compresibilidad Z. Entonces, hay que definir qué fue un gas ideal. Entonces, un gas ideal contenía tres premisas primeramente, que es el volumen ocupado por sus moléculas es insignificante respecto al volumen del contenedor o ocupado por el gas. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas y las paredes del contenedor son despreciables y no hay choques moleculares en el gas o en las moléculas, entonces sus choques son elásticos. Para el caso de un gas ideal, de un gas real, perdón, se hace lo siguiente. Estas premisas ya no se consideran, pero ahorita es importante esta definición. Los gases desvían su comportamiento ideal respecto a las condiciones de presión y temperatura o cuando su composición cambia. Ya hemos visto mezcla de gases que puede tener más de dos componentes, metano, etano, propano, butano y demás. Entonces, si tú cambias la composición de este gas, ya no vas a tener un gas ideal. Si tú modificas su presión o temperatura, va a ser diferente valor. Ya no es un gas ideal. ¿Qué hace esta modificación? Es esto. Tú al cambiar de un gas ideal a un gas real le agregas un factor. Ese factor es un factor de compresibilidad y se denomina como factor de compresibilidad Z, que es tratar de asemejar el comportamiento de un gas real a un gas ideal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se da ese dicho factor? Prácticamente es el volumen de las moléculas en un gas ideal es insignificante. Ya en un gas real ya no puede ser insignificante, ya toma un valor ese volumen. Y en un gas ideal no existe atracción y repulsión molecular entre ellas, entre estas moléculas. En un gas real ya existe atracción y repulsión de las moléculas. Entonces, estas dos premisas son las que se tienen que eliminar para tener un comportamiento de un gas ideal. Entonces, ¿cómo se define este factor de compresibilidad Z? Pues bien, es una relación de volúmenes. Es un volumen real entre un volumen ideal. ¿Pero cómo? Es el volumen real ocupado por n moles de un gas o una mezcla de gases a condiciones dadas de presión y temperatura respecto al volumen ideal ocupado por un n moles de gases o de gas a las mismas condiciones de presión y temperatura. Para ambos gases la presión y temperatura debe ser exactamente la misma, por lo cual se tiene esta ecuación. Z es igual a mi volumen real entre mi volumen ideal a condiciones de presión y temperatura iguales. Por lo general se manejan estos volúmenes en pies cúbicos, porque este parámetro es adimensional. Entonces, si Z toma un valor de la unidad, o sea, Z igual es igual a 1, tiende a ser un gas ideal. ¿Ok? Entonces, en los ejercicios pasados vimos cómo calcular la densidad de un gas. Bien, es la misma ecuación, solo que se le va agregado el factor Z. Es decir, la densidad de un gas es igual a la masa del gas entre el volumen que ocupa. Con la ecuación general de gases ideales era la presión por el peso molecular aparente entre la constante R por la temperatura. Ahora se le va a agregar una Z por la ecuación de los gases reales. Y para calcular el volumen específico, recordemos que es el inverso de la densidad. Entonces es mi volumen que ocupa el gas entre la masa que ocupa el gas, que va a ser igual a mi Z por R por T, entre mi presión por el peso molecular aparente. Este es el volumen específico. Pero ¿cómo se comporta el factor de compresibilidad Z? Muy bien. Esta es la gráfica del comportamiento del factor de compresibilidad Z. Está de color azul. Entonces, el factor puede ir desde 0 hasta mayor de 1. Entonces, dicho factor va de la siguiente forma. Si mi presión es igual a 0, quiere decir que no hay interacción de choques moleculares, no hay movimiento, por lo cual Z va a tender a ser 1.
Conforme voy aumentando mi presión, mi factor va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Ya empieza a haber movimiento molecular, pero este es muy poco, por lo cual en vez de que mi volumen del gas real aumente, comienza a disminuir. Todo esto se da a bajas presiones. Cuando empiezo a tener una presión moderada, que esto va a cambiar respecto al sistema, me dice que mi volumen real va a ir en aumento, pero sigue siendo menor que mi volumen ideal, por lo cual Z tiende a ser menor que 1. Llega un punto en el que mi volumen del gas real y mi volumen de gas ideal vuelve a ser igual a una presión mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este punto mi Z es igual a 1 y se vuelve a considerar un gas ideal. Pero si yo sigo aumentando mi presión, mi factor de compresibilidad Z es mayor a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es menor a 1? Cuando tengo bajas presiones o presión moderada. Y cuando son altas presiones, mi factor de compresibilidad Z es mayor a 1. Es lo que nos está diciendo este gráfico. ¿Por qué se da? Porque a muy altas presiones las fuerzas de atracción de las moléculas de gas es muy fuerte y existe demasiada fuerza o demasiada repulsión entre ellas, haciendo que el volumen real sea mayor que este volumen ideal. Entonces ese choque molecular va aumentando, va aumentando, va aumentando, que hace que el volumen sea muchísimo más que un gas ideal. Entonces, dejando específico, a muy bajas presiones Z va a ser menor o parecido a 1, y a muy altas presiones Z tiende a ser mayor a 1. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita este es el comportamiento del factor de compresibilidad Z. Hay varias formas de calcularlo, mediante gráficos, mediante ecuaciones, y voy a enseñarles eso en los siguientes videos, pero vamos a hacerlo con ejercicios. Entonces, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal, apoya a compartirlo para que siga aportando más este tipo de contenidos para ustedes. Sin más que agregar, hasta luego.